Sin embargo, vamos a dar un pequeño repaso a las actividades que ya habíamos realizado anteriormente. Voy a poner el aplicativo, voy a entrar y voy a compartir. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, ¿se puede ver? Muy bien, perfecto. Vamos a empezar ahora con todo. Vamos a ir viendo primero. Dice, las normas internacionales, sí. ¿le puedo pedir un favor? ¿Lo puede agrandar un poquito más su diapositiva? Es que se ven muy pequeñas las letras. No sé cuánto más agrandarlo. Ya les he pasado este material por si acaso. Todos ustedes tienen ese primer material que les he pasado. Revísenlo, por favor. A ver, tal vez esto. Ahí lo puedo subir, ¿ya? Ahora, esto lo tienen también en material, se los he pasado. Por favor, consideren eso. ¿Ok? Está bien, dicen, gracias. ¿Qué es lo primero que hemos visto? Normas internacionales de auditoría. Hemos ido viendo lo que corresponde al grupo de las NIAs, cómo se está distribuyendo, principios, determinación de riesgos, evidencia, el trabajo de otros, conclusión y áreas especializadas. Esta parte no lo vamos a poder ver mucho en mi materia, ni el uso del trabajo de otros, pero sí lo vamos a presentar como parte del material. ¿Cuáles eran las más difíciles y fáciles de utilizar? Y aquí hemos ido hablando sobre el concepto de la auditoría, ¿no? Hemos identificado dónde nos encontramos normativamente, que era después del código de ética, las normas internacionales de control de calidad, las normas para encargos de aseguramiento, entre otros. Acá nos vemos qué es lo que tenemos que cumplir para las NIAs, el código de ética, las NICs, las normativas para encargos de aseguramiento y por último las normas internacionales de auditoría y nuestra prima, que son las normas internacionales de encargos de exhibición. Aquí de nuevo la diferencia entre ambos. Aquí hemos ido hablando sobre la norma internacional de control de calidad, hemos ido hablando sobre cómo se estructura la estructura de una empresa de auditoría. Está lo que llegaría a ser la NIA 200, la primera, hemos ido identificando ciertos aspectos específicos, la NIA 210, de nuevo hemos ido tocando sobre cómo se debería estar direccionando un equipo de auditoría como tal, y tenemos después el control de calidad de auditoría. Después tenemos lo que es la NIA 230, que hemos ido hablando sobre la documentación del trabajo de auditoría, los indicado con líneas de tiempo. Hemos ido hablando sobre la NIA 240, que es la responsabilidad del auditor en relación al fraude. Tenemos lo que llegarían a ser lo que es el triángulo del fraude, lo hemos ido hablando un poco sobre eso. La NIA 250, que es la consideración de leyes y reglamentos en una auditoría. Hemos ido viendo varios de estos aspectos. La NIA 260, que es comunicación con el gobierno corporativo. La NIA 265, comunicaciones de debilidades de control interno. La NIA 300, que ya hemos ido hablando sobre la planificación de auditoría como tal. Y nos hemos pasado ya a lo que llegaría a ser los puntos de la propuesta de auditoría, la aceptación de la auditoría y lo que llegaría a ser los estados financieros de la auditoría como tal. Hemos ido hablando sobre los riesgos, cómo están los riesgos y controles identificados, y ya hemos ido hablando sobre lo que llegaría a ser la documentación o lo que deberíamos incluir, ¿no?, en el trabajo de un experto. Hemos ido hablando sobre la NIA 315, que era la identificación y evaluación del riesgo, el error material debido a fraude y error. Y en lo que llegaría a ser el sistema de control interno, que ya lo hemos avanzado todo, hemos identificado que también tenemos que conocer a la empresa. Y posteriormente de conocer la empresa, conocer su sistema de control interno y haber evaluado los riesgos, tenemos que evaluar la materialidad. Que esto también ya lo hemos ido viendo, ¿verdad? Que hemos ido realizando lo que llegaría a ser el cálculo de la materialidad en función a lo que llegaría a ser el interés de los usuarios de la información financiera, ya sean los propietarios, pueden llegar a ser también lo que corresponde a los
los propietarios, inversionistas y otro tipo de personas, ¿no? Que obtengan estados financieros, siempre y cuando les den los estados financieros. Desde eso hemos ido evaluando cierta parte de los riesgos a nivel muy general, relacionado a nosotros, para determinar lo que llegaría a ser los porcentajes de auditoría. Aquí nosotros tenemos unas guías de la materialidad. Para las entidades con lucro, hablaban de un 5% sobre las utilidades, un 1% para los ingresos y gastos, y porcentajes más altos y más bajos pueden ser apropiados en determinadas circunstancias, ¿no? Pero esto era una guía, es decir, que no es una normativa específica y abre varias puertas, la mía 320, sobre lo que debería ser la materialidad. Incluso solo dice un momento, no utilizarlo específicamente. Y esta guía de la materialidad que les estoy mostrando es una guía antigua o anterior que se tenía hace unos 8 años aproximadamente. El otro material de la materialidad ya lo hemos ido tocando, lo hemos ido hablando, siendo un poco más específicos, y hemos realizado lo que llegaría a ser el cálculo de la materialidad. Ahora tenemos la NIA 320 y es respuesta a los riesgos del auditor. ¿Qué nos dice la NIA 330 sobre las respuestas a los riesgos del auditor? El auditor debe diseñar e implementar respuestas a los riesgos de error material a nivel de estados financieros. Se hacen pruebas de controles y se espera que funcionen adecuadamente o procedimientos sustantivos. Se debe hacer siempre pruebas sustantivas, incluyendo el examen de asientos diarios, y las pruebas a fecha interina deben ser actualizadas al cierre del ejercicio. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. El auditor debe diseñar e implementar respuestas a los riesgos de error material a nivel de estados financieros. La anterior clase ya hablábamos que teníamos las aseveraciones. Y de acuerdo a las aseveraciones, les voy a poner, por ejemplo, había uno que era existencia. Y les voy a poner el ejemplo de la existencia con el efectivo. ¿Cuál es nuestro riesgo relacionado a una aseveración que es existencia con el efectivo? Pues que el dinero no exista, que no haya el dinero, que nos hayan robado el dinero u otro punto similar. La idea es de que el dinero no esté, es un riesgo. Si nos damos cuenta, entonces es un riesgo. Ahora, ¿qué podemos hacer para que este riesgo sea minimizado? Es decir, para que no tengamos este riesgo de acá. Entonces, nosotros como respuesta de auditoría, tenemos que diseñar pruebas que nos den, como ya lo hemos visto anteriormente, evidencia. Entonces vamos a hacer pruebas para obtener evidencia. Y ahora, ¿cómo podemos obtener evidencia de lo que debería ser el efectivo? Bueno, primero tenemos que conocer a la empresa. Por ejemplo, tenemos que saber si hacen arqueos, dónde custodian el dinero. Y una vez conociendo si hacen arqueos y dónde custodian el dinero, ya podemos diseñar pruebas para minimizar nuestro riesgo de que no exista el efectivo. Porque en algún momento, si ellos dicen en los estados financieros que tienen 1 millón de bolivianos de dinero, nosotros al decir que es razonable, estamos prácticamente certificando que la empresa sí cuenta con ese millón. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que evaluar las pruebas relacionadas a los controles. ¿Y aquí qué nos dicen? Se hacen pruebas con los controles. Uno de los controles que puede tener la empresa es que genera arqueos. ¿Qué es lo que haremos? Revisaremos de seguro los arqueos. Entonces, la anterior semana hemos hablado sobre las aseveraciones, pero también hemos hablado sobre las técnicas de auditoría. Y una de las técnicas de auditoría era inspección. Y vamos a inspeccionar. Ahora, ¿por qué inspección y por qué no otra palabra?
Nosotros en lo que llegarían a ser las técnicas de auditoría tenemos inspección, observación, verificación física, verificación física, confirmación y otros. Pero tenemos que irnos a lo que llegaría a ser el sentido de la palabra como tal. Y la anterior semana decíamos que inspección, ¿qué era? Inspección era el examen detallado de documentos físicos que se encuentran evaluando sus atributos. Los arqueos como tal, no vamos a encontrar cuerpos de arqueos, no vamos a encontrar tampoco otro tipo de naturaleza de documentos, sino lo que vamos a ir viendo o evaluando en este punto es un documento como tal, porque los arqueos se documentan, ¿verdad? Cuando ustedes han pasado contabilidad intermedia y contabilidad básica, evaluaban que los arqueos, nosotros teníamos que tener un detalle del dinero, realizaban el conteo del dinero, cuánto debería ser, y ustedes determinaban si existía o no un sobrante, un faltante, etcétera. Pero eso, si se dan cuenta, lo documentaban en un papel. Entonces, es por eso que se habla de inspección, porque son documentos físicos. Sí se espera que funcione adecuadamente. Pero también nos habla sobre procedimientos sustantivos suficientes. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos procedimientos sustantivos que también pueden estar relacionados al efectivo. Como hablábamos, las pruebas de control solamente es para los controles. En cambio, las pruebas sustantivas van a estar más enfocadas al saldo de la cuenta. Por ejemplo, vamos a volver con el efectivo. ¿Cómo ver que un día en específico existe ese importe de dinero? Lo que ahora vamos a decir es que para que nosotros podamos probar el dinero, lo que vamos a hacer como nosotros es ya no inspeccionar los arqueos, sino que nosotros vamos a ejecutar los arqueos como tal. Y al ejecutar los arqueos como tal, nosotros qué técnicas vamos a utilizar. Ya no va a ser solo inspección, ¿no? Vamos a hacer un recálculo, que era también una técnica donde nosotros ¿qué vamos a calcular? Vamos a contar el dinero, lo vamos a contar cuánto de dinero está, vamos a compararlo y hacer una diferencia con el dinero según sistema, y lo que estamos haciendo es un cálculo o recálculo, como prefieren llamarlo. Otra técnica que vamos a hacer es el de inspección. Tal vez tienen otros documentos que van a ingresar en el arqueo. Como ustedes han visto en el arqueo en contabilidad básica, se hace memoria. ¿Qué nos dicen? Que en el arqueo, el momento de realizar el arqueo, ustedes van a poder ver lo que llegarían a ser van a poder ver facturas, recibos y otros más. Y los mismos van a ir incorporándolos al arqueo. Entonces, al hacer eso, estamos ejecutando lo que llegaría a ser la inspección. Y también vamos a aplicar algo, porque en algún momento decíamos que existen dos puntos. Uno que es la observación y otro que es la verificación física. La verificación física es el examen visual. Es decir, si ellos me dicen que tienen un celular y yo voy a ver el celular, voy a tocar el celular, voy a ver si funciona, voy a ver si tiene un patrón de seguridad, lo voy a abrir, lo voy a manipular, etcétera. Esa es una verificación física, pero con el dinero tal vez no podamos hacer eso y tal vez nos dicen la empresa, ustedes pueden vernos hacer el arqueo, pero no toquen lo que llegaría a ser el dinero como tal, porque si llega a faltar, incluso nos pueden culpar a nosotros de que hemos robado el dinero. Entonces, lo que nosotros utilizamos es una técnica de observación, que solamente es visualizar una acción, que eso también ya lo hemos hablado en la anterior clase. En estos puntos, nosotros ya evaluamos que podemos hacer todas estas actividades o una combinación de ambos para obtener evidencia. Y se debe hacer siempre pruebas sustantivas, incluyendo el examen de acentos diarios.
Este es ya algo específico. ¿Qué nos dice el examen de asientos diario? Nos dice que nosotros evaluemos pruebas asistidas por el computador para determinar si es íntegro todo. Uno de los puntos que hemos ido evaluando es sobre la integridad. ¿Qué significaba la integridad? Porque esa era también una aseveración. La integridad nos decía que todo está registrado. Entonces, ¿cómo podemos hacer una prueba de que todos los asientos estén completos? Porque esto habla sobre los asientos diarios, el asiento de traspaso, el asiento de ingreso, el asiento de egreso, u otros asientos que tal vez tengan otras empresas. Entonces, lo que hacemos aquí es, por ejemplo, hacer una prueba y contar todos los asientos. Y en este caso puede ser que nosotros al contar el asiento veamos que existe el comprobante de traspaso 1, el comprobante de traspaso 2, el comprobante de traspaso 4, y aquí nosotros vamos a identificar algo. Si ven, no está el comprobante de traspaso 3. Eso significa que algo ha pasado. Eso significa que nosotros tenemos que evaluar algo relacionado a este punto. Entonces, nosotros podemos ir viendo en este caso que una prueba de los asientos diarios nos va a ayudar sobre determinar uno de nuestros objetivos o las aseveraciones que queremos construir, que se llama lo que es integridad. Contar los asientos es un ejemplo. Existen muchos otros más y siempre son asistidos por un computador, porque en algunas empresas tienen varios asientos contables. Imagínense un banco que cada día registra un comprobante contable por lo que una persona va y visita al cajero. Un pago de luz, un pago de agua, no sé, cobro de renta dignidad, pago de teléfono, depósito de dinero, retiro de efectivo. Imagínense el cajero, lo que registra, porque es por cliente. Entonces, por eso y por la cantidad se realiza mediante el computador. Y las pruebas a fecha interina deben ser actualizadas al cierre del ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? En muchas de sus empresas, por ejemplo, vamos a hablar de uno de sus compañeros que tenían la empresa Soboce. La empresa Soboce llega al 31 de marzo de la gestión 2019 o 2018. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a determinar acá? Nosotros siempre hacemos las pruebas de auditoría después de que pase algo. Es decir, que nosotros la auditoría la realizamos a partir de abril, posiblemente en mayo. Sin embargo, nosotros podemos ver y evaluar la forma de realizar una prueba antes. A eso se le llama visitas interinas. ¿Y qué es lo que podemos ver y evaluar en este punto? Nosotros podemos realizar nuestra auditoría, podemos hacerlo en el mes de enero del 2020, por ejemplo, para que sea coherente del 2019, antes del cierre del periodo, y vamos a hacer esta auditoría, pero no podemos hacer una auditoría el 31 de marzo porque todavía no pasaron. Entonces, lo que hacemos es hacer una auditoría a diciembre del 2018. Es decir, ellos nos entregan sus estados financieros al 31 de diciembre del 2018 y nosotros en el mes de enero empezamos a realizar pruebas y empezamos a recolectar evidencia, como por ejemplo, podemos inspeccionar los arqueos. Y posteriormente, cuando ya pase el 31 de marzo, ingresamos en abril y actualizamos nuestras pruebas que habíamos dejado en el mes de enero del 2019. Que llegaría a ser, en estas palabras, realizar el arqueo o verificar los arqueos, ya no de marzo del 2018
hasta diciembre del 2018, porque eso ya lo hemos hecho acá. Nosotros vamos a evaluar los arqueos que han pasado en estos periodos. Vamos a ponerlo y esquematizarlo acá. Para esta auditoría, nosotros revisamos, voy a poner esa palabra, revisamos los arqueos de marzo 2018 a diciembre del 2018. Y nosotros, cuando realicemos la auditoría a marzo del 2019, nosotros, a marzo, no, perdón, vamos a ponerlo a abril, vamos a realizar la auditoría, ya pero de los estados financieros a marzo del 2019, vamos a poner ya esos estados financieros. Ya no vamos a revisar de marzo a diciembre. Lo que nos dice aquí, tenemos que actualizar. ¿Qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar lo que ha pasado de enero a marzo del 2019. Si se dan cuenta, hemos entrado antes de del periodo de cierre, porque es marzo del 2019, pero no podemos hacer una auditoría a marzo, de algo que todavía no ha pasado. Entonces, lo que hacemos es evaluar toda la gestión hasta el periodo que se tenga estados financieros. Por ejemplo, diciembre del 2018. Y revisamos lo que es de marzo a diciembre. Sin embargo, nosotros, al final, nuestra auditoría es al 31 de marzo del 2019. Entonces, ingresamos en abril, un mes después del cierre de los estados financieros, y lo que hacemos ya es evaluar la información por solamente 3 meses más. Muchos prefieren hacer una prueba interina o prefieren realizar visitas interinas de auditoría. ¿Por qué? Para adelantar trabajo y antes de la emisión de los estados financieros para su presentación al CIN, sea menos trabajo. Si se dan cuenta, evaluar de marzo a diciembre solamente compete 9 meses y el trabajo restante llegaría a ser solamente 3 meses restantes. Entonces, es mucho más fácil para un auditor recolectar evidencia de 3 meses que realizarlo de un año entero. La otra opción es ya no realizar visitas interinas y en el mes de abril y mayo se realiza la revisión de marzo 2018, a marzo del 2019. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Quieren que vuelvas a repetir algún punto? Vamos a ponerlo a abrir. Para que se entienda que es solo un año. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Voy a contar hasta 4. 4, 3, 2, 1. Licen, ¿Sí? esto no sé si le estoy entendiendo bien. Las pruebas interinas son, digamos, revisiones programadas, digamos. Es Todo algo es así. programado. Una auditoría siempre es programada. No, o sea, digamos, si voy a hacer una revisión de una gestión, digamos, o sea, primero lo puedo hacer 3 meses, luego el resto, eso es, ¿no? Lo que está indicando, o yo lo estoy entendiendo mal. No, es exactamente lo que estoy indicando. Ah, ya, gracias. Ujú. ¿Alguna consulta adicional? ¿Quieren que vuelvas a pasar algo relacionado a este punto? O tal vez a este o a este. ¿Algo? El último que seleccionó, por favor, dicen eso de las pruebas. ¿Cuáles pruebas? ¿Este de acá? ¿Pruebas de control? Sí, sí. Ya. Esto vamos a ir ahondando cada vez un poco más. ¿Qué son las pruebas de control? Las pruebas de control es cuando yo reviso los controles. Y las pruebas sustantivas es cuando yo realizo pruebas para mitigar los riesgos. Por ejemplo, una empresa, un banco, veíamos que ellos han incluido un control. ¿Para qué?
para que los cajeros no se roben el dinero. ¿Qué tipo de control ellos han implementado? Arqueos. Ellos realizan arqueos. Vamos a imaginarnos que es otra empresa, y una empresa que realiza arqueos una vez al mes. Entonces, nosotros vamos a revisar, en este caso, para una empresa, siempre que realicemos una auditoría es por un año, así que nosotros vamos a revisar 12 arqueos que haya realizado la empresa. ¿Por qué? Porque esos arqueos son controles establecidos por la empresa. Sin embargo, los procedimientos sustantivos es cuando nosotros ejecutamos ciertas acciones para obtener evidencia de lo que ha pasado o no ha pasado. En este caso, el arqueo ya ha sido elaborado antes, se ha elaborado en enero, se ha elaborado en febrero, se ha elaborado en marzo, en abril. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que en realidad hayan hecho los arqueos. Eso ya lo habíamos tocado parte en la anterior clase y determinábamos que ya se habían identificado los mismos. Sin embargo, nosotros también tenemos que evaluar la parte sustantiva. ¿Y qué decíamos en la parte sustantiva? Que nosotros vamos a ejecutar el arqueo como tal. No vamos a confiar ya en los controles que ellos nos han dicho. Ellos nos han debido decir, hemos hecho 2 arqueos, nos pasan el documento firmadito, todo bonito, pero en algún momento nosotros decidimos, y no se olviden, está el escepticismo profesional, que tenemos que desconfiar, y en algún momento decimos, vamos a desconfiar un poco del control. Lo que ahora vamos a hacer es un arqueo de tus cuentas o de tu efectivo. Y nosotros, al momento de realizar el arqueo, utilizamos técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría ya le hemos pasado la anterior clase. ¿Cuáles llegarían a ser? El cálculo, el recálculo, la inspección, la observación, indagación, todos esos, ¿no? Todos esos son técnicas de auditoría que se utilizan. Pero para realizar el arqueo, ¿qué técnicas voy a utilizar? Voy a recalcular porque voy a sumar, voy a desumar, voy a multiplicar los billetes por la cantidad de billetes, voy a comparar y hacer una diferencia, estoy haciendo una resta, multiplicación, suma, estoy haciendo varios cálculos, entonces puede ser un cálculo de cálculo. Voy a inspeccionar documentos porque en la prueba sustantiva del arqueo, ustedes conocen ya lo que es un arqueo, que no solamente es contar el dinero, sino que un arqueo también consiste en documentos físicos que pueda tener este arqueo, facturas, recibos de caja y otros. Entonces vamos a inspeccionar los mismos porque esos documentos también hay que considerarlos al momento de realizar un arqueo. Y por último vamos a realizar una observación. Para no tener contacto con el efectivo, no vamos a contarlo, no nos van a dar el dinero y nosotros vamos a contar el dinero, sino que vamos a ver cómo el cajero está realizando el conteo del dinero. Va a contar de seguro el 1, 2, 3, 4 y nosotros solamente vamos a observar, no vamos a realizar nada más. Por eso utilizamos la técnica de observación y no otro tipo de técnicas. Podríamos incluir la verificación física, la inspección y otros no. Lo mejor en este caso, si vemos conveniente, es la técnica de la observación. ¿Ok? Hasta aquí se ha entendido todo. ¿Alguna consulta más? Voy a volver a contar hasta 3. 3, 2, 1, 0. Imagino que lo han entendido. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al grupo de las NIAS 400. En el grupo es la utilización de entidades de servicios. Este es un punto muy aparte que lo vamos a tocar antes de todo esto. Hasta que la NIA 300, nosotros tenemos que planificar y tener conocimiento de cómo realiza la entidad ciertas acciones. Pero ahora nosotros tenemos que demostrar el conocimiento que tenemos de la entidad. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de muchas empresas sobre la cual nosotros tenemos un cierto grado de conocimiento. Por ejemplo, que realicen ciertas actividades, que vendan ciertos productos y que se identifique diferentes aspectos en específico.
A eso nos vamos a ir ahora a esta parte. Vamos a ver lo que es la adquisición de conocimiento de la empresa y lo que va a llegar a ser su próxima tarea. Cuando vean el documento, me dicen, por favor, ¿se ve, no se ve? Me lo dicen. ¿Se puede ver? Sí, Licen, se ve. Ya, se ve. Entonces ahora vamos a hacer nuestro programa de planificación de auditoría resumido. Este es bien resumido, este es pequeñito. ¿Ok? Lo que se hace en realidad es un poco más grande, pero este extracta lo más importante de la empresa. Y vamos a empezar. Yo, por ejemplo, voy a auditar la empresa, no sé. No puedo utilizar una de las que ustedes han escogido, así que voy a utilizar una empresa que no emite estados financieros. Voy a poner, no sé qué empresa podemos poner. Podemos incluir la empresa, creo que no está, ¿verdad? Enbol. En la empresa Enbol S.A. La empresa Enbol es una empresa, ya no es S.A., sino es SRL, ¿no? Sociedad de Responsabilidad Limitada. Podemos poner eso. Es de acuerdo. Muchos de ustedes tienen otro tipo de empresas, ¿verdad? Es empresa de viñedos, hoteles tajivos, tienen otros lo que son Sobose, todos ustedes ya conocen sus empresas porque han hecho teóricamente la materialidad. Ahora, ¿a qué fecha lo vamos a hacer? Esa es la fecha que estamos considerando para el cálculo de la materialidad. Yo les he pedido del 2018 porque del 2019 no debe haber, por todos estos eventos que han ido pasando de la pandemia. Entonces, yo lo voy a poner 2018. Es lo siguiente que vamos a ir viendo. Nosotros vamos a ver que en esta parte vamos a identificar el equipo de auditoría, nuestros objetivos, la metodología, el entendimiento del negocio, el riesgo del negocio, las transacciones significativas y el cronograma de actividades de la auditoría. Esto es lo mínimo que debería tener una planificación de auditoría. Y ahora tenemos nosotros lo que es el equipo de auditoría. Ya hemos avanzado en la anterior clase, así que no hay necesidad de que yo les diga qué hace cada uno de ustedes. Sin embargo, acá les pongo un esquema de quiénes deberían ser el equipo de auditoría. Y aquí, socio de auditoría. En socio de auditoría, ustedes pondrán de seguro sus nombres de los integrantes del grupo y decidirán quién va a ser el que firme el informe. Y aquí vamos a poner Julio Pascual como socio de auditoría. El gerente de auditoría yo lo puedo poner José Enríquez, ¿verdad? Centro de auditoría me puedo seguir inventando nombres y yo le puedo poner a Juanito Pérez. Para que no digan que me sé pronombres con J, voy a poner a Marcelo Angulo. Entonces, si se han dado cuenta, yo he ido identificando a cada uno de los integrantes del equipo de auditoría, siempre y cuando sean necesarios para la empresa que hemos ido evaluando. Para las empresas grandes, siempre se va a requerir un gerente de auditoría, el gerente de tecnología y el gerente de impuestos. Y con ellos siempre van a tener un senior. Pero en muchos casos ya no es necesario tal vez un gerente de auditoría porque la empresa es más pequeña. Entonces yo directamente iré evaluando con el senior de auditoría. Entonces, este modelo se va a ir modificando en relación a al tamaño de la empresa y de similar manera los impuestos, ¿no? Se incluye el equipo de auditoría y lo que nosotros tenemos que realizar es identificar nuestros objetivos. Con los accionistas, ¿cuál es nuestro objetivo con los accionistas? Es opinar de forma independiente sobre ¿qué? Aquí voy a poner razonabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de XX. Aquí podríamos poner marzo del 2018, diciembre del 2018. Mucho va a depender de la empresa que estemos auditando. Determinar si durante la gestión 2018 las operaciones celebradas por la empresa
ya sabemos cuál es la empresa, Enbol. Enbol se ajustan los estatutos disponibles legales y vigentes y las decisiones de las asambleas generales de accionistas y junta directiva. Ojo, pero aquí tenemos que evaluar, porque aquí yo puedo poner también socios y puedo poner director. En ese punto ustedes dirán, ¿por qué puedo poner todos estos? Puedo poner porque mucho depende de la empresa que nosotros hayamos utilizado. Las SAs tienen uno de estos 4. No les voy a decir porque ese va a ser su tarea. Las SRLs tienen uno de estos 4. Si es una sociedad comandita por acciones, entonces también tiene otra función. En este caso, ustedes tendrán que ver cómo está constituida su empresa y qué decisiones y dónde se toman las decisiones. ¿Dónde puedo ver esto y en función a qué está todo esto? Pues fácil. Está en un documento que ustedes lo pueden encontrar a un clic de Google, ¿no? Es el Código de Comercio. El Código de Comercio, ustedes van a encontrar toda esa información. Pero ese es nuestro objetivo con los accionistas. Y esto ya lo determina la NIA 200. Ahora vamos a ir a ver nuestro objetivo con la administración. ¿Cuál es nuestro objetivo con la administración? Es acompañar y recomendar a la administración sobre asuntos relacionados con los estados financieros, impuestos y temas de negocios con profesionales de amplio conocimiento de negocios y en industria. Y asistir en asuntos relacionados a temas de control interno y asuntos contables. Porque nosotros somos eso. Nosotros, al realizar la auditoría e identificar si algo es razonable o no es razonable, nosotros les decimos si tienen alguna deficiencia y si tienen que modificar o arreglar algo. Ese es nuestro objetivo con la administración, pero no se olviden que nosotros tenemos un objetivo con entidades, y aquí vamos a cambiarle por un nombre que estamos utilizando, de regulación y control. Por ejemplo, ¿cuáles son las empresas? La ASI, la APT, la APS, cada una de esas empresas de control están relacionadas. Y qué casualidad que ustedes ya los han identificado en el momento que realizan cuando realizan el cálculo de la materialidad. Entonces, esto está mucho más fácil para ustedes en identificarlo. Y en aquí nosotros, ¿qué evaluaremos? Nosotros no vamos a revisar declaraciones tributarias, no. Lo que nosotros vamos a hacer es emitir una opinión para impuestos. ¿Y qué es para impuestos? Lo que nosotros emitimos opinión. Nosotros emitimos una opinión sobre la información tributaria complementaria. Eso ustedes lo ven en la auditoría tributaria o en gabinete de auditoría. Aquí lo vamos a mencionar porque es importante. ¿Ok? Y también nosotros tenemos que hacer una revisión y firma y certificación para entidades gubernamentales de vigilancia y control. Aquí lo podemos poner de regulación y control. Y en este caso, ¿cuáles van a ser las empresas que regulan todo esto? Entonces, la ASI, la APT, la APS y otros más. Deben haber unos 3 más. Esos se incluyen en ese punto. Ahora vamos con la siguiente parte. Estas son las fases de auditoría. Primero, lo que nosotros tenemos que hacer es planificar, que es este documento. Después tenemos que hacer la auditoría de procesos, que ahorita lo vamos a desarrollar un poco más, y hacemos la auditoría de procedimientos sustantivos. Y para finalizar, hacemos la terminación de la auditoría y emisión de informes. Y aquí lo podemos cambiar por otra palabra, tal vez, para lo que a ustedes se les haga más sencillo. Conclusión de la auditoría y emisión de los informes. Pero ahora, ¿qué serán estos otros puntos que nosotros hablábamos? ¿Qué es la base de planeación? La fase de planeación es donde nosotros obtenemos un entendimiento de ¿qué? De las fuerzas internas y externas que deben constituirse en riesgos de negocio y tienen un impacto significativo sobre los estados financieros.
tenemos que identificar los controles de alto nivel, los controles de la gerencia, y determinar las transacciones significativas. ¿Qué son las fuerzas internas y externas o los riesgos que nos van evaluando? Es el conocimiento del negocio. ¿A qué se dedica? ¿Qué realiza? ¿Para qué realiza ciertas actividades? Es el conocimiento que ustedes tienen sobre sus empresas. Y en esa parte, más abajo, la vamos a desarrollar. Los controles de alto nivel. Nosotros tenemos que determinar cuáles son los controles de la empresa. Cuando nosotros conocemos su control interno, vamos a poder saber cuáles son los principales controles que ha determinado la empresa. Y determinar las transacciones significativas. Y esto ya lo habíamos avanzado o ya lo habíamos hablado anteriormente, donde nosotros vamos a ir identificando y evaluando cuáles son las operaciones más importantes de la empresa. Y ahora acá lo vamos a volver a repetir. Vamos a la siguiente parte, auditoría de procesos. Y vamos a cambiar este nombre y también vamos a cambiarlo en los demás. Yo lo voy a cambiar solo en 2. Ustedes ya lo van a cambiar a los demás. Auditoría de confianza en los controles. Y otros lo llaman no de confianza, sino eficacia. La palabra eficacia de los controles está más relacionado a la denominación que se tiene en inglés. Es una mejor traducción. Y ahora aquí, la auditoría de eficacia de los controles. ¿Y qué es la auditoría de eficacia de los controles? Bueno, son las pruebas de controles. Conocer los procesos clave y de apoyo determinados en la fase de planificación. Es decir, en esta planificación nosotros determinamos cuáles son los principales controles de la empresa. Identificamos los riesgos y controles que mitigan a nivel de procesos. Es decir, en la parte de planificación conocemos los controles y también conocemos las transacciones significativas. Es decir, que a nivel de transacción significativa vamos a identificar los principales controles. ¿Y qué es lo que hacemos después? Verificar a través de pruebas selectivas la eficiencia y efectividad de los controles. ¿Qué tan confiables son los controles de la empresa? ¿Cuál es la tercera fase? Es las pruebas sustantivas. En la fase realizamos pruebas sustantivas para obtener evidencia suficiente y apropiada acerca de la razonabilidad de los estados financieros de la compañía o de la empresa. Y aquí, ¿qué es lo que ponemos? Integridad, existencia, exactitud, evaluación, propiedad, presentación y revelación. Es un ejemplo de las aseveraciones que hemos ido pasando en la anterior clase. Obtenemos evidencia específica sobre eso. ¿Y qué hacemos en la conclusión? Aquí hemos dicho que lo vamos a cambiar, ¿verdad? Para que sea más fácil de comprender. Conclusión de auditoría. ¿Qué hacemos en esta parte? En la parte de conclusión de auditoría, lo que nosotros hacemos es concluimos sobre la razonabilidad de los estados financieros y formamos la opinión de auditoría. Nosotros determinamos esa opinión. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto, si se dan cuenta, ya les dice qué es lo que vamos a hacer y qué estamos haciendo. Es una guía. ¿Y qué nos decía en la parte de planificación? Que tenemos que conocer la empresa. ¿Qué tenemos que conocer? El mercado, los procesos, proveedores y alianzas que tengan, los productos que tienen y clientes. Por ejemplo, en el mercado, nosotros estamos con la empresa en bola. ¿Cuál será su mercado? Bueno, aquí nosotros podemos tener que el mercado está relacionado a los sectores a los cuales va a ofrecer sus productos. En este caso, nosotros podemos ver que está en el mercado formal, en el mercado informal. ¿Por qué formal e informal? Porque en muchos casos los venden con factura, lo que ustedes ya conocen, los
los supermercados de capital, y en el mercado informal, que está relacionado a las tiendas de barrio, ¿verdad? Donde tenemos diferentes tipos de tiendas. Ese es nuestro mercado. Ahora, ¿a qué mercado también nos vamos a ir identificando? Si está a nivel nacional o solo a nivel local. Lo que llegaría a ser Coca-Cola está a nivel nacional. Pero hay muchas empresas que no pueden estar a nivel nacional y solo están a nivel local. Solamente venden en La Paz. No lo puedes conseguir en otro lugar. Un ejemplo era antes los pollos Copacabana. Solamente los encontrabas a nivel La Paz, no a nivel nacional. Recién se estaban generando a niveles más desarrollados. Procesos. ¿Qué procesos vamos a tener ahora? Nosotros, como Envol, tenemos que identificar los principales procesos de Envol. ¿Cuál será la vida de Envol? La vida de Envol es la producción de bebidas. Esa es una de sus procesos. Otro proceso de seguro será marketing y ventas. Y otro llegará a ser tal vez podemos ponerlo ventas y cobranza, porque algunas veces lo venden al crédito a las empresas, a las tiendas, y se los venden a los supermercados al crédito. Y lo que puede llegar a haber, otro proceso importante, no sé. Podemos poner compra de insumos. ¿Qué es para la compra de materia prima de la empresa? Entonces yo identifico sus tres procesos importantes. ¿Puede haber otros procesos importantes? Sí, depende mucho de la empresa. Ahorita yo estoy hablando de Envol, pero hay otras empresas que tienen otro tipo de procesos porque son bastante diferentes. En algunos será refinación, en otros llegará a ser tal vez embotellado, en otros llegará a ser otro tipo de formas de procesos, porque no todas las empresas son iguales. ¿Cuáles son los proveedores de Envol? Bueno, es fácil saber cuál es su proveedor y la alianza más grande que tienen. Coca-Cola Company, ¿verdad? De Estados Unidos. Incorporated, ¿verdad? Ese es su principal proveedor y alianza que tiene. Muchas otras empresas pueden tener proveedores, o en algunos casos no tienen proveedores importantes, puede ser. Depende mucho, pero de la empresa. Los productos. ¿Qué productos tienen Envol? Bueno, vamos a poner solamente uno, que es Coca-Cola. Sin embargo, en el caso de sus empresas van a ser muchos más, ¿verdad? Ya sea cual sea la empresa que tengan, van a tener diferentes tipos de productos, ya sea lo que de la empresa. O tal vez lo que llegaría a ser servicios, que por ejemplo, Envol no solamente es la producción de la Coca-Cola, sino también puede llegar a ser embotellado en otras empresas pequeñas. Y por último, ¿cuáles son sus clientes? En esta parte, nosotros tenemos que determinar cuál es el cliente objetivo de Coca-Cola. Y si nosotros es fácil saberlo, es solamente ver los comerciales y es para familias, personas, personas, ¿cómo le podemos poner de otra persona? De otra manera, profesionales, personas de escritorio, también los conocen muchos otros, profesionales, y otros personas, ¿cómo se le llama esto? Restaurantes, locales, y aquí otros. Y hemos puesto los más importantes, ¿ok? Pongo sus clientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que poner? Miren, yo acá lo que he hecho ha sido identificar riesgos.
Y acá a ustedes les voy a pedir por lo menos 3 riesgos. Aquí ya he puesto uno que sea un riesgo alto, pero lo puedo bajar. Puedo poner lo que sea medio, que sea moderado o que sea alto. Y el riesgo que yo he determinado para la empresa Envol es que se efectúen ventas a clientes que no sean solventes. Hemos indicado que realizan ventas al crédito y uno de sus principales riesgos es que le venda a la señora al fiar, a la señora de la esquina, y le venda al crédito y la señora se escape o haya pasado algo y no haya podido vender y no le pueda pagar. Entonces es un riesgo de que no va a poder recuperar el dinero de la venta que ya has registrado. Entonces esto nosotros lo podemos considerar como un riesgo. Yo lo pongo riesgo 1 y la respuesta es que se efectúen ventas a clientes que no sean solventes. ¿Cuál es la siguiente parte? Son los riesgos significativos del negocio. Como ustedes no conocen lo que llegaría a ser el control de la empresa con la cual ustedes trabajan, lo voy a quitar esta parte y solamente vamos a poner los riesgos y el enfoque de auditoría. Es decir, que se efectúen ventas a clientes que no sean solventes. ¿Qué podemos hacer nosotros para, como enfoque de auditoría, para realizar para abordar este riesgo? Bueno, una de las formas que nosotros podemos abordar este riesgo es, por ejemplo, realizar la confirmación externa de los clientes de Envol. Entonces, si se dan cuenta, yo ya estoy utilizando una técnica y un procedimiento de auditoría. Entonces, acá nosotros utilizamos siempre las técnicas. Las voy a poner con rojo y se los voy a subrayar para que no se les olvide. Y lo que podemos hacer es un recálculo de la previsión de incobrabilidad de cartera o de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Si se dan cuenta, lo que acá nosotros hacemos es ver, ya que no se pueden cobrar algunos clientes, por lo menos que hayan reconocido una previsión. Pero si se dan cuenta, de nuevo estoy utilizando una, ¿qué cosa es esto? Técnica de auditoría, ¿no? Que ya lo hemos avanzado en la anterior clase. Vamos al siguiente punto. En el siguiente punto nosotros ponemos los procesos más importantes, las cuentas afectadas y el enfoque de auditoría. Para que no haya mucho problema, y aquí ya están poniendo un enfoque y que no me digan que es mucha tarea, por esta vez voy a quitar esta parte de acá del enfoque de auditoría y solamente tienen que poner las cuentas afectadas. Y uno de los procesos, por ejemplo, aquí es proceso ventas, cuentas por cobrar y cobros. Y acá lo que vemos son las cuentas. Estas son cuentas de los estados financieros. Y aquí tendremos ventas, cuentas por cobrar, impuestos. Y aquí, ¿qué tipo de impuestos será? Impuesto al valor agregado, puede ser el IT. Y también está afectado el disponible, porque el cobro es cobro de dinero, es cuentas por cobrar contra disponible. Ventas y cuentas por cobrar es ventas contra cuentas por cobrar. Y en mitad de la venta que hay, en mitad de la venta está el impuesto al valor agregado y el IT. Y ahí he puesto algunos procesos de ejemplo, que no están muy bien los ejemplos, pero los he tratado de citar. Voy a tratar de poner la información más desarrollada para que ustedes puedan hacerlo. No se fíen, en algunos casos les he puesto una trampa para que tengan que razonar con respecto al mismo. Y por último está el cronograma. Y en el cronograma ya estamos viendo qué es lo que se va a hacer. La planificación, de qué fecha ustedes lo proponen. La auditoría de los procesos o de controles, de qué fecha ustedes lo van a hacer. En el caso que haya un inventario o un arqueo, si es que lo van a hacer, el arqueo tiene que ser con fecha de corte a un 31 de diciembre, 31 de julio o algo similar. Entonces,
en qué momento lo van a hacer. Un precierre, si es que ustedes lo ven importante, pero para que no les confundan, lo voy a quitar. Y vamos a poner los procedimientos sustantivos con corte al 31 de diciembre. ¿De qué fecha a qué fecha lo van a hacer? ¿Ok? Es un cronograma muy pequeñito de actividades que se realizan en una auditoría y estamos determinando acá todas las actividades principales que se va a realizar. Esta es la planificación de auditoría. Sencilla, que se le puede hacer. La más corta, se puede hacer más desarrollada, se le puede incluir muchas más cosas y todo lo demás. Su tarea, ¿cuál es? Primero, como ya lo ven, tienen que poner el nombre de su empresa. Si quieren pueden ponerlo logo, pueden poner algo que los diferencie a ustedes de los demás grupos, porque ojo, en esta parte no solamente se va a evaluar contenido, sino se va a evaluar la dedicación que ustedes le han puesto a este trabajo, tanto en el contenido como en la presentación. La agenda no lo tienen que cambiar, si se dan cuenta está perfecta. Si quieren, cambien todo el logo, lo que quieran, pero está perfecta. El equipo de auditoría, obviamente tienen que poner su equipo de auditoría, se inventarán nombres. Acá, bueno, ya verán, tendrán que evaluar la fecha de corte, tendrán que evaluar la empresa que están auditando, tendrán que evaluar si tiene información tributaria complementaria o no, y tendrán que evaluar cuál es su entidad reguladora. Los que han hecho la materialidad, esto ya está fácil y ya está hecho. Esto no tienen que hacer nada, ya está hecho, ya se los he preparado. E incluso esto es material para que ustedes estudien para el examen. En acá, igual, lo mismo, no se tiene que modificar nada. Acá, ¿qué tienen que modificar? De seguro tendrán que modificar tal vez estos cuadros, de acuerdo a lo que hemos modificado acá. Conclusión, procedimientos sustantivos, eficacia, solo estos dos han cambiado el nombre. Nada más. Después, lo demás se mantiene. Acá, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que evaluar, es como las 5 fuerzas de Porter, tienen que hacer esta evaluación de las empresas que les ha tocado. Si quieren pueden ampliarlo, si quieren pueden hacerlo de manera general. Yo lo he preferido poner en un punto más específico. Sin embargo, esto puede ser muy bien desarrollado por ustedes. No se necesita información interna de la empresa. Esto se puede hacer con un simple Google. ¿Ven? Los riesgos, esto es a criterio de cada uno de ustedes. Ustedes van a evaluar. Como yo les he dicho, les he pedido cuántos riesgos. Tienen que ser 3 riesgos. Y así lo voy a poner. 3 riesgos. Acá van a poner los riesgos y cómo lo van a evaluar. Y acá tienen que poner los principales procesos de la empresa. Y ojo, todo tiene que cuadrar. Estos procesos, de seguro, serán de acuerdo a este punto de acá. Y estos riesgos, en alguna manera, van a tener de seguro algún enlace con esto. Por ejemplo, los que quieren entrar o los que han entrado con banco, si acá en banco me dicen que tenemos un riesgo y nuestro riesgo es que se encuentre faltantes en el inventario, eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero los bancos no tienen inventario como tal. Entonces, no tienes relación con nada de esto, no estás relacionado a un proceso importante de la empresa, así que no sirve. ¿Ok? Y bueno, esto es fácil, los procesos que ya han identificando y qué cuentas les va a ir poniendo. Y las cuentas van a estar en función a la empresa. Una empresa industrial tendrá productos en proceso, productos terminados, productos de materia prima. Otra empresa, no sé, un banco tendrá cartera, captaciones, cajas de ahorro, cuentas cocientes, caja, y van a tener diferentes procesos. Al igual que la materialidad, apenas ustedes me lo envíen, yo voy a tratar de realizar una revisión de lo que han hecho y les voy a mandar con captura pantalla indicándoles en esto no se ha incluido tal cosa, se ha puesto de alguna manera mal o errónea,
o algo diferente. Estos se los voy a pasar ahora mismo. Miren, voy a ponerlo guardar. ¿Cómo? Lo voy a guardar en el escritorio para que ustedes lo tengan. Esto, y vamos a poner presentación a la gerencia para validar el entendimiento del cliente. Guardar. Y se los voy a pasar ahora al grupo de WhatsApp y también lo estoy subiendo ya al Teams. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, duda? Alison, ¿podría repetir un poquito lo que es la fase 2 y la fase 3 de la metodología? La fase 2 y la fase 3. Sí, licenciado, por favor, no miren esa parte. Ya, a ver, la fase 2 y la fase 3. La fase 2 de auditoría está relacionada a los controles de la empresa. Es cuando yo realizo una evaluación de la empresa, identifico cuáles son los principales controles y me enfoco en que esos controles se deberían cumplir. Por ejemplo, vamos a ver. Ya hemos hablado mucho de un banco. Vamos a hablar ahora de una, no sé, vamos a hablar de una, ¿qué podemos ponerlo? De una empresa industrial. Entonces, una empresa industrial relacionada a los productos comestibles para las personas o productos farmacéuticos tiene que tener controles. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos es que produzcan productos que sean dañinos para las personas, es decir, que los lastime, que los enferme. Entonces, yo tengo que evaluar todo lo que es la empresa, conocer sus controles, conocer todo el proceso que tiene una empresa, no solo citarlo como en el ejemplo, sino tengo que saber qué pasos se realizan. Es decir, van a solicitar el primer paso, van a solicitar la materia prima. Después de solicitar la materia prima, pasará al mezclado, se va a mezclar, y después de realizar el mezclado, va a empezar a envasado, y el envasado va a salir directamente para su venta. En esa parte debería haber una persona que controle y saque por lo menos un producto de cada uno de esos lotes y le haga pruebas químicas y vea si no es nocivo para la salud. Eso es un control. Entonces, ¿mi control cuál será? El control más importante que he encontrado en ese proceso, o los controles más importantes, primero, pueden ser las hojas Cardex de salida de materia prima, porque eso es muy contable. El segundo control que he identificado es el ingreso de la materia prima, de los productos terminados, al almacén. Entonces ya tenemos dos controles que son contables y están relacionados y tienen documentación. Y un control adicional que yo he visto importante en todo este tipo de empresas es que haya un doctor farmacéutico, químico, bioquímico que realice pruebas sobre estos productos que cumplan ciertos requisitos mínimos. Entonces, ya he identificado los controles. Esa es la fase de procesos, que yo tengo que conocer el proceso como tal íntegramente e identificar los controles clave. ¿Cuál es la fase 3? La fase 3 ya son procedimientos de auditoría sustantivos. ¿Y qué hemos dicho en la anterior clase? En la anterior clase hemos dicho que los procedimientos sustantivos es realizar un testeo de documentos y que estos cumplan con cierta información. Y en algún momento, si me dicen que la empresa Y o que es la empresa de productos masivos, de productos de consumo que estamos auditando, ha realizado 500 ventas, entonces yo sacaré una muestra y realizaré testeo de estas 500 ventas. ¿Qué significa testeo? Testeo es seleccionar una muestra y revisar que estos documentos cuenten con atributos mínimos. Por ejemplo, para las ventas, yo solicitaré de 500 una muestra
puede ser unos 10, y de estos 10, yo voy a revisar que las ventas primero cuenten con un contrato, cuenta con un contrato. Segundo, que se ha emitido la factura, se ha emitido la factura. Tercero, que cuente con un documento de entrega de productos, de que el cliente reconozca que sus productos estén con ellos. Entonces, nosotros tenemos estos tres productos, estas tres características, y pueden tener muchas más características. Por ejemplo, que el banco, o diré que la factura, cuente con el nombre del cliente, el NID correctamente descrito, el número de autorización, que se cuente correctamente descrito que se está vendiendo, que se tenga la salida del inventario del producto que se está vendiendo, que se tenga el contrato y que el contrato sea el mismo nombre que la factura y que posteriormente pueda tener otros documentos adicionales. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una prueba sustantiva. Estoy evaluando qué requisitos debería cumplir ciertas transacciones y estoy evaluando que los mismos cuenten con esos atributos. Son dos cosas diferentes. En uno veo que un control se desarrolla como tal. En cambio, en el otro, evalúo que esta operación, transacción, cuente con una serie de cualidades específicas. El control cuenta con sus cualidades, pero actuamos sobre un control. En cambio, para un nombre del cliente, para el monto de la factura, no hay un control como tal, ¿no? Es directamente una actividad que realizan ciertas personas. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda adicional? ¿Está claro para el compañero que ha preguntado? Jonel, ¿verdad? Sí, licenciado, está claro. Ok. ¿Tienen alguna consulta adicional? Vamos a contar. 5. Licen, disculpe, la fase 3 serían como sus respaldos, más o menos. Tendría que tener sus respaldos, la documentación, así. Ese es el testeo, revisar respaldos. Y que los respaldos cuenten con atributos. Está bien. Ok. ¿Alguna consulta más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. No sé si es que me puede dar una breve explicación del punto 6 y 7, por favor. A ver, puntos 6 y 7. ¿Cuáles son los puntos 6 y 7? ¿Las transacciones significativas? Sí, licenciado, de las transacciones significativas y del cronograma, por favor, licenciado. Ya, el cronograma son las actividades. Y si te das cuenta, el cronograma está de acuerdo a lo que es las fases de auditoría. Primero, planificas. ¿Cuándo lo vas a planificar? ¿De qué fecha a qué fecha? La auditoría de procesos, es decir, cuándo vas a tomar conocimiento de los controles de la empresa, saber a qué se dedica, saber exactamente qué es lo que hacen sus operarios con respecto a las operaciones financieras. ¿De cuándo a cuándo lo vas a realizar? Y las pruebas sustantivas, lo que decía tu compañera, solicitar los respaldos de las transacciones y revisarlas. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Y por último, realizar una recopilación de todo lo que has hecho para emitir la opinión de auditoría y nuestro informe de auditoría. Eso se realiza ya en la finalización. ¿Cuánto tiempo te va a llevar y en qué momento emitirías ese informe? Ese es el punto 7, que es el cronograma. ¿Qué es la parte 6, que es de las transacciones significativas? Las transacciones significativas son los procesos o transacciones más importantes de la empresa y son el corazón de la empresa. Por ejemplo, en Embol, el corazón de Embol es la producción de refrescos, o es la producción de bebidas gaseosas, ¿verdad? Entonces, ese es mi proceso más importante. ¿Y cuál será la transacción de ese proceso? ¿Qué tendrán o qué registros entrarán? Bueno, pues entrará el proceso de
producción, que ustedes ya han llevado contabilidad de costos. Es un proceso. Ahora, el proceso de contabilidad de costos, ¿qué cuentas tienen asignados? Tienen que identificar los mismos. Por ejemplo, en el proceso de producción entrará de seguro la cuenta materia prima, productos en proceso, productos terminados. En otros pueden entrar productos, material de envasado. En otros pueden tener insumos de materia prima. En otros puede ser productos en proceso descartable, productos en proceso no descartable. Va a ser dependiendo de la empresa, pero siempre está relacionado a su transacción más importante. Otra empresa, por ejemplo, que podemos citar, ¿cuál será el corazón de TOTES? El corazón de TOTES es prestación de servicio de limpieza. Entonces, su proceso más importante será el proceso de servicio de limpieza de inmuebles. ¿Qué cuentas entrarán en ese proceso? Y en ese proceso tenemos que evaluar que tienen igual otro tipo de transacciones o cuentas contables. No entrará tal vez productos en proceso u otros más. Y tal vez no tengan un inventario de materias primas. Ellos van a tener un inventario de insumos. El inventario de insumos. Ahora, ¿quiénes realizan la limpieza? Entonces entrará la mano de obra. ¿Qué más generará TOTES o qué cuentas más entrará en su proceso clave? Entonces, si nosotros lo pensamos, evaluamos y decimos, ok, tiene lo que son los insumos de materia prima, tiene la mano de obra, utilizan aspiradoras, utilizan lo que son, no sé, productos, mangueras para limpieza. ¿Eso qué cuenta es? ¿Qué cuenta? ¿En dónde están los estados financieros? Facilito, bienes de uso o activos fijos. ¿Cuáles de todos los bienes de uso o activos fijos? ¿No son todos? No, no son todos. Ellos tienen determinados. ¿Y son cuáles? Son los activos o bienes de uso de herramientas o son los bienes de uso que están relacionados a maquinaria. Y todas las empresas mínimamente tienen 2 a 3 procesos clave. ¿Ok? ¿Está más claro? ¿Tienen más dudas? ¿Está claro? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta más? Voy a contar hasta 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguna consulta adicional? Ya. Me imagino que no hay más preguntas. Entonces, ya les he pasado la tarea y ya les he ido indicando parte de lo que es el material. Esta parte lo que nos va a ayudar es en que en una planificación de auditoría y lo que se realiza en toda auditoría, tanto auditoría interna, operativa, financiera, regulatoria u otro, tenemos que tener conocimiento de todo lo que se está generando para poder realizar todas las transacciones u operaciones. En este sentido, esta es su nueva tarea. Primero era la materialidad. Ahora es el conocimiento de la empresa. Y en algún punto ya vamos a tocar los estados financieros de sus empresas. Para la materialidad era importante tener los estados financieros. Ahora, para lo que es el conocimiento de la empresa, tienen que consultar el internet, obviamente de sus clientes que han sido seleccionados, y también tienen que ingresar lo que corresponde a sus notas a los estados financieros, que en muchos casos identifican cuál es su mercado, cuáles sus clientes, identifican sus proveedores y también establecen ciertas características de sus procesos clave. Y obviamente está el desglose de sus cuentas contables, ¿ok? Bueno, como no tienen más dudas, entonces les doy todo este tiempo para que puedan realizar la tarea. La tarea, ya con la materialidad más,
tiene que ser entregada hasta el día sábado de esta semana, ¿ok? ¿Por qué? Porque si les digo que va a ser hasta el lunes, entonces el lunes ustedes me van a entregar como hoy a última hora, donde no les puedo corregir. Si me entregan posterior a lo que llegaría a ser el día sábado, no voy a considerarlo sobre la totalidad de la nota. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? Sábado, ¿hasta qué hora, licenciado? Como siempre, les digo el día entero hasta sus 00 horas. Entonces pueden esperarlo hasta las 12 de la noche. Voy a esperar sus trabajos como al Tribunal Supremo Electoral, ¿ok? ¿Alguna consulta más? Vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. No tienen más consultas. La próxima semana vamos a avanzar ya las líneas del grupo 400, que eso ya se establece de otros aspectos específicos, ¿ok? Entonces, antes de retirarse, por favor, pueden poner el presente. El material ya está en el grupo de WhatsApp, ya lo pueden ir consultando y ya lo pueden ir revisando, ¿ok? ¿Tienen alguna consulta más? Por si acaso, lo que son las grabaciones que me estaban pidiendo la anterior, su compañera, estaban, sin embargo, lo he vuelto a subir. ¿Ok? Entonces, lo he vuelto a subir de nuevo a la parte de videos. O bueno, se está subiendo, mejor dicho, se está volviendo a cargar, se está reemplazando. Y me comentan si necesitan que se incluya algo más. El de la clase apenas concluyamos, igual lo voy a volver a bajar y lo voy a subir. ¿Ok? Si no hay más consultas, Gracias. pueden irse desconectando y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Hasta luego, tengan un buen inicio de semana. Gracias, Hasta luego, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta licenciado. luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.